Presentamos ahora al licenciado Eiromi Castro, economista, asesor en prevención de lavado de activos y crímenes financieros. Ay, ¿Qué tal, Eiromi? ¿Qué crímenes financieros? Muy Qué buenos fuerte días, muy suena buenos eso. días. ¿Cómo Un está? placer de nuevo estar por aquí con ustedes. Bien, nosotros estamos felices de que el licenciado Eiromi Castro nos va a acompañar con algunas participaciones periódicas, unos lunes, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer lo posible porque él puede estar con nosotros los lunes más o menos a esta hora con nosotros. Yo creo que la especialidad de economista, asesor en prevención y lavado de activos, yo creo que crímenes financieros, yo creo que realmente está muy de moda y nada mejor para poder contribuir con los televidentes que los expertos. ¿Verdad que sí? Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. El director de Impuestos Internos hace unas declaraciones en el día de ayer donde dice que la evasión del ITEVIS es de un 43% y que hará sometimientos penales. Usted nos había, en una participación anterior, de lo que eran las implicaciones de esta nueva ley que tipifica la evasión de impuestos como lavado de activos, lo cual lo hace penal. Antes no tenía implicaciones de penal. Iniciemos por esta parte, porque luego veremos ya entonces lo que son los empresarios y los tipos de forma que podemos controlar la evasión. Pero háblenos de esto porque también el ministro de Hacienda conversó sobre la posibilidad de que tengan que están trabajando en una ley de sincerización del patrimonio o algo así. Que yo creo que eso debe ir combinado con algo como, eso debe ser una amnistía fiscal o una forma de que usted pueda presentar sus activos. Y lo otro es el hecho de la retroactividad de la ley. ¿Qué tiene que saber la gente para no hacer disparates de hoy en adelante? Lo primero es que lo que está tipificado en la ley es el delito tributario, no la falta tributaria. El delito tributario implica falsificación, implica compra de facturas, implica falsificación también de registro nacional de contribuyentes. Y en ese proceso de falsificación también existe un proceso de involucramiento de varias personas. Pero ahí incluye cobrar un ITEVIS y no pagarlo. Exactamente, implica eso mismo. O reportar compras o gastos que realmente nunca existieron. Ficticios, y entonces eso deducirlo de los impuestos. Pero como le digo, o sea, en eso este como proceso... si yo voy a un restaurante o a un supermercado y le digo, dame su RNC, yo lo doy. Y eso lo presento en mi empresa, ya ahora ya eso es penal. No necesariamente, porque tiene que existir un proceso de una compra, una venta con ese RNC o con esa factura fiscal que no haya existido, o que sí existió, usted lo registra como parte a la empresa que... Exactamente, entonces ya ahí hay falsificación, hay un involucramiento de personas que se vinculan al proceso operativo de esto y ya hay asociación de malhechores porque es un crimen grave, y ahí entonces sí está el delito tributario. Pero la falta tributaria, que quizá es que uno como profesional liberal se olvidó de pagar en un momento determinado o se olvidó registrar algo. Terrero le dice amnesia temporal. Una amnesia temporal, ¿verdad? Ciertamente. Eso es falta tributaria. Esto no está tipificado como crimen predicado en la ley de lavado. Sí, pero perdón, ¿y la evasión fiscal? ¿Cómo? Porque, fue que se me olvidó. Un mes se me olvidó y no hice el pago. Pero cuando tú me reportas que tus beneficios fueron 10 y yo te hago una inspección como Dirección General de Impuestos Internos y determino que eran 100, eso es delito tributario. Delito, ¿verdad? Porque sí, eso es evasión fiscal. Claro que sí, es delito. Eso está tipificado como delito tributario. Y entonces eso sí está tipificado en la ley 155-17. Exacto. Asuntos penales. Ahora, cuando el director Magín Díaz se refiere a esto en el programa de Agenda, que fue donde habló,
El periódico aquí no habla de que él está hablando en relación a la 155-17. No. No. Él está hablando de que hubo ese fraude que tú dices, o sea, no elevación fiscal per se. Es que es muy alta la evasión del ITEVI. Oh, claro. Porque lo que pasa es pero que habrá ITEVI, penalmente. Sí, claro, pero ahí penalmente porque hay un delito. Tú Pero estás antes robando, de la ley, es robo. Antes de la ley, ¿era penal? Lo que pasa en esto es lo mismo que he explicado. Por ejemplo, en los juicios que se llevan de la DGI contra las personas que han hecho este tipo de delito, se le imputa también lavado de activos, incluso con la ley 7202. Pero es por los delitos predicados que he dicho antes, falsificación, Exacto. asociación de malhechores. No por la evasión. No por la evasión per se, sino que entonces en esto se genera unos delitos que sí son predicados en la ley anterior y se han vinculado al proceso de acusación. Usted acaba de mencionar la ley anterior. Retroactividad. En función de lo que existe ahora mismo, no hay retroactividad, ni nunca puede existir la retroactividad de la ley. Entonces, es un principio con legal. esas declaraciones, imagínense que hoy el gobierno decide aumentar la presión fiscal, no a raíz del incremento en los impuestos, Sí. sino a raíz de evitar, de controlar la evasión. Entonces, no sería la presión fiscal, porque eso es un término técnico, sino que están tratando de ser más eficientes en el proceso de cobra de los cobros. Sí, pero de impuestos. eso aumenta la presión fiscal. La presión, bueno, aumentará la presión fiscal, definitivamente. Sí, porque va a cobrar más. Pero Sí, está ahora, establecida. Ellos lo hicieron ahora y subieron a 14.9 la presión fiscal. Está establecida. Es decir, en función de lo que vemos, nosotros tenemos una presión fiscal muy baja, pero todos sabemos que realmente no es así. Aquellos que pagamos impuestos, pagamos muchos impuestos y los impuestos regresivos que tenemos son bastante altos y los ocultos también. Es decir, vivimos pagando impuestos como suizos, ¿verdad? Quizás. Pero realmente aumentar la presión fiscal es vital para el gobierno, para el fisco, puesto de que los organismos internacionales entienden que es muy baja la presión fiscal. Esto se calcula en función de las recaudaciones dividido entre el Producto Interno Bruto. Pero entonces el gobierno va a hacer esto. ¿Quién debe, a nivel de lavado de activos y de sanciones penales, vamos a hablar, quién debe de preocuparse? ¿El delito de ahora en adelante, la evasión de ahora en adelante o lo que ocurrió anterior, usted ya olvídese de eso? No, en función de la nueva ley del delito tributario es desde junio, del 1 de junio en adelante, para que sea con la nueva ley de lavado, ¿verdad? Desde ahí en adelante el delito. Sí, el delito delito tributario. que usted cometió era El delito antes de ahí. tributario. Fíjense que No aunque cuenta. se están siendo acusados muchos y que todavía no se ha emitido ningún tipo de sentencia, todavía hay que ver si la judicatura asume realmente esos delitos precedentes como parte de una acusación fiscal per se. Todavía eso no se ha dado, aunque ya han pasado varias cámaras, ¿verdad? Varios tribunales, y sí le han dado esquiesencia, pero faltaría ver si eso llega a ese punto con la ley anterior. Con la actual, no, indudablemente va a ser porque está mucho más clara, está muy bien indicada, que fue lo que se buscó con esto y para cumplir también con el mandato de delito precedente de Gafi que insta a que se tipifique el delito fiscal como un crimen predicado de lavado. Una pregunta, señor Iromi. Con esta ley nueva, que realmente, efectivamente está trayendo muchas inquietudes en mucha gente. De hecho, los contadores públicos ya también están empoderándose del tema. Tuvimos la oportunidad de participar el viernes pasado en un debate con la matrícula del Instituto de Contadores Públicos. Había bastante gente, con muchas preguntas, y le vamos a responder a muchas de ellas que no pudieron hacerse. Hay un caso en particular que debe llamarnos la atención a todos. Y como nosotros hemos estado ligados a este tema internacionalmente, tiene que ver con las organizaciones no gubernamentales, las ONG, que han sido usados tradicionalmente por la gente del crimen organizado para insertarse en cualquier economía, meter dinero, lógicamente en colusión con los que son los fundadores o los que manejan ese tipo de instituciones. En el caso de República Dominicana tenemos muchas ONGs, pero la ley no lo tomó en cuenta. Me gustaría que me explicara
¿qué riesgo tenemos de que a través de ese sector podamos tener infiltración de dinero sucio e inclusive financiamiento del terrorismo? Básicamente financiamiento al terrorismo, y no se descarta la inserción de dinero ilícito también, dinero ilícito para lavado per se. Pero Gafi lo enfoca hacia el financiamiento del terrorismo porque desde hace mucho tiempo se determinó que una de las formas, de las tipologías que más utilizan las células terroristas es financiarse vía organizaciones sin fines de lucro, que son las organizaciones no gubernamentales, como también se conoce. Al dejarla fuera, siendo una indicación de Gafi, esto puede implicar una seria consecuencia en el cumplimiento. Pero el Comité Nacional contra el Lavado de Activos tiene la facultad de incluir y de quitar a los sujetos obligados, es decir, que por resolución puede ser incluida, ya que la ley lo faculta como tal. ¿Cuál es el gran problema en nuestro país? Aunque no tenemos el problema de terrorismo ni financiamiento al terrorismo como un problema grave para nosotros, gracias a Dios, es que en Haití la religión de mayor crecimiento es el Islam. Y aunque, como siempre digo, lo que he conocido del Islam, lo que he leído del Islam, que aunque no me he leído el Corán completo, ¿verdad?, es que es una religión de amor, una religión de perdón. Lo único que le puedo criticar al Islam es la situación en la que pone a la mujer como tal, ¿verdad? Pero bueno, es una religión de amor y de perdón, no una religión que propugna por la destrucción. Pero hay que ver quiénes manejan esto. Entonces, no sabemos si quienes están impulsando la fe musulmana en Haití es ISIS, es Hamas o es otro organismo. Ya extremistas. Exacto, extremistas, con fines no muy santos. Este es un gran problema. Haití no tiene una estructura bancaria como la nuestra, entonces puede hacer que también... Ni controles. ONG. ¿Qué tú temes? ¿Que lo hagan vía República Dominicana? Exactamente. De hecho, gran parte de muchas transacciones se hacen vía República Dominicana o vía Miami en Haití, porque es lo que está más cerca y más vinculado al sistema de pago haitiano. Este es el gran problema nuestro, ya que allí el riesgo de financiamiento del terrorismo es mucho mayor, es mucho más alto que en nuestro país, pero al no tener esta condición legal, entonces eso nos hace vulnerables y puede traernos problemas con el Gafi y el cumplimiento. Creo que con relación a los sujetos obligados profesionales, hay que tener muy claro porque... ¿Qué es el tema del día? Exacto, es el tema del día y el tema que hemos preparado para el día de hoy. Tanto eso como algo que quizá no se ha tratado tanto, y vamos a dejarlo quizá para el final, que es la inclusión del presidente de la República Bolivariana de Venezuela en la lista de la Office Foreign Access Control, la lista OFAC de los Estados Unidos, la Oficina para el Control de Depósitos Extranjeros del Departamento del Tesoro en los Estados Unidos. Pero entra una lista corta, creo que además hay 4 presidentes actuales. Sí, pero es una situación interesante que la vamos a tratar ya al final para cerrar lo relativo a los profesionales. Médicos y otros profesionales me han consultado por la vía privada que están preocupados con esto de la situación del lavado, con la ley del lavado. Y ellos no son sujetos obligados. Quienes son sujetos obligados son los notarios, los contadores por lo que son CPA, ¿verdad? Y básicamente son estos, y los registradores. Sí, pero claro, los contadores, pero para que te quede claro, los CPA. O sea, los contadores públicos autorizados. Que tienen fe pública para certificar estados financieros. Certificar estados financieros. No un contador público dependiente. Por ejemplo, el contador que tiene Michelle en su oficina no tiene esa responsabilidad. No. Pero el CPA sí la tiene. Lo que pasa con esto es que al ser sujeto obligado, esto implica que deben de tener un oficial de cumplimiento, un código de ética, un manual de control interno, entrenamiento periódico, asumir una supervisión y una administración basada en riesgo. Todo esto debe de ser cumplido porque eso es lo que especifica la ley. Esto va a aumentar los costos operativos de todas estas estructuras profesionales, de profesionales liberales, y entonces son ellos los que tienen que tener en cuenta esto. Pero todo profesional liberal, toda empresa, toda persona jurídica
en el país que efectúa una actividad comercial debe tener muy en cuenta la estructura de la ley, porque puede verse vinculado a una situación de lavado sin ser sujeto obligado. ¿Por qué? Importante. Porque su cliente pueda que sea un sujeto obligado y uno debe cuidar que su cliente esté cumpliendo con la ley, porque si no está cumpliendo con la ley y tiene algún problema, entonces existe lo que se llama la vinculación por riesgo de contagio, y esto es muy peligroso. Por ejemplo, si el 30% de tus actividades tú le efectúas con un cliente, que no es una cosa rara en este país, y ese cliente es un sujeto obligado, no cumple y se ve vinculado a un caso de lavado que tiende a generar problemas financieros, quizás no serás culpable, pero te van a vincular, te pueden llevar de testigo, eso va a implicar un costo para ti y además ese cliente puede caer en problemas financieros que te va a, te va a perjudicar. Un 30%. El 30% te va a perjudicar indefectiblemente. Ahí está Pareto de hace mucho tiempo que nos lo dice, que es en 20 solamente. Entonces, aquí es que viene el gran problema y es donde deben poner atención incluso los médicos, todos. Es decir, ver quiénes son sujetos obligados, quiénes de tus clientes son sujetos obligados, y eso lo tiene que obligar a conocer a sus clientes también, sin ser un sujeto obligado per se, simplemente para protegerse y que el riesgo de contagio no le afecte ante una situación de investigación o acusación. Cuando escuché en su presentación anterior, y Andrés Terrero y usted, hablar sobre algo que conocemos como el due diligence o el proceso de debida diligencia, pensé en que tanta gente dice, bueno, ahora nosotros somos sujetos obligados. Pero yo soy contador o CPA, yo soy notario, sí, registrador de títulos, cualquiera de estos nuevos sujetos. ¿Qué conlleva lo que es un proceso de debida diligencia a estos niveles? Porque sabemos que un proceso de debida diligencia, llevarlo a cabo, que no es más que una auditoría legal y financiera de una empresa o de una persona, una evaluación. ¿En qué área estamos hablando? ¿Sería específicamente en eso o para eso tenemos que delegar a uno de esos representantes que usted dice ahora las empresas tienen que tener? Sí, hay que delegar a un representante que se llama oficial de cumplimiento. Y, o sea que ahora una empresa tiene que tener, si es sujeto obligado, aparte de su contador, un oficial de cumplimiento. Así es. Y en función del tamaño, que yo creo que eso lo va a especificar el reglamento, tener un departamento de cumplimiento y un comité de cumplimiento. ¿Y por qué usted dijo vamos a dejar para el final la parte de los profesionales? No, porque es que hay al final no, dije que al final lo de OFAC, no lo de los profesionales. Estamos en este tema que creo que es muy importante porque ha generado mucha confusión en el ámbito de profesionales, básicamente profesionales liberales en el país. Simplemente llamo la atención y es el punto de que aunque usted no sea sujeto obligado, porque los sujetos obligados solamente son los notarios, los contadores públicos autorizados, los registradores de títulos, tiene que tener o poner mucha atención si su cliente es un sujeto obligado, si su cliente como sujeto obligado está cumpliendo con la ley, puesto de que eso le puede traer una situación de riesgo de contagio bastante difícil. Y eso en la aplicación de esto en otros países ha funcionado. Bueno, ¿o depende tanto de la voluntad y del reglamento? Depende de la voluntad y el reglamento en todos los países del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos tiene graves problemas con el conocimiento del beneficiario final y tiene problemas también con la determinación de las personas expuestas políticamente. Las personas expuestas políticamente en Estados Unidos son nada más los extranjeros, no los nacionales norteamericanos. Ellos no asumen a los nacionales norteamericanos. ¿Y el secreto bancario? ¿Cómo funciona en todo esto? El secreto bancario, por ejemplo, en Estados Unidos no tiene asidero con ninguna entidad federal. ¿Allá hay secreto bancario? Sí, existe. Pero para ninguna entidad federal existe secreto bancario. ¿Y aquí? Aquí existe amparo del secreto bancario siempre y cuando, vamos a decirlo mejor para que se entienda. Aquí existe el amparo del secreto bancario, pero un juez puede levantar el secreto bancario. Pero decir, con un juez. Con un juez, claro que sí.
Esto es lo que especifica O una amiga en un banco diga, dime cuánto tiene fulano. Ah, bueno, pero ya eso es una Mando el violación. Ya Es eso. una violación a la ley 150, a la ley Eso no se 18302 y puede llegar a sanciones penales. Claro. Pero antes era así. No, No era nunca. así. Antes, Es que- antes tú llamabas, mira, me pagaron un cheque. No, nunca No, ha estado nunca, permitido. nunca. Nunca ha estado permitido. Lo que pasa No, es... ni siquiera en la Antes no había anterior ley. sanciones. No había sistema, porque ahora mismo el empleado de un banco que entra a la cuenta mía y da una información, yo puedo ir y decirle al banco y el banco se da cuenta que sí, que entró. Claro. Porque si yo no soy el que maneja tu cuenta, ¿por qué yo tengo que entrar a la cuenta tuya? Claro. Si yo soy un empleado de inversiones. Claro. Por ejemplo. Esto se hizo para guardar realmente la privacidad, porque si se le daba facultad a cualquiera de que fuera a un banco a levantar la información, A preguntar. eso quizás se relajaría mucho, y máxime en un país con las estructuras que tenemos nosotros. Por ejemplo, Estados Unidos, la ley patriótica facultó a todos los organismos federales a que pueden ir A a lo un que banco sea. directamente a levantar información, siempre y cuando Estén amparados bajo esa ley. bajo esa ley y esté haciendo una investigación sobre De la ley de terrorismo, financiamiento del terrorismo y terrorismo, demás. lo que sea. Pero ellos lo pueden decir y levantar la información de donde sea. Y no pasa nada. Como si se asume que en tu casa se están llevando reuniones para financiar actos terroristas o para hacer algo terrorista, ellos te pueden derribar la puerta sin necesidad de tener la orden de un juez. Esa ley es muy fuerte, la ley patriótica. Vamos entonces brevemente a lo de OFAC. Claro que sí, con mucho gusto. Miren, esto con lo de OFAC llama mucho la atención, puesto de que resulta que si usted incluye al presidente de una nación en la lista OFAC, entonces, ¿cómo se vería esto? Es decir, esto implica que ese presidente no puede hacer negocios en tu país, en este caso Estados Unidos. Claro. Pero ningún país que quiera mantener cuenta en los Estados Unidos puede hacer negocios con él. esa persona, puesto de que entonces le cierran las cuentas en los Estados Unidos e inclusive le pueden congelar las cuentas en Estados Unidos. Entonces, Venezuela le vende petróleo a gran parte del mundo. Él es el presidente de la nación. Claro, las facturas no salen con su firma, salen con PDVSA, que es una entidad Pública, autónoma, pública. pero que es del Estado venezolano. Entonces llama mucho la atención el hecho de que el jefe de Estado de un país esté en la lista OFAC, más todo el mundo le sigue comprando petróleo a la entidad donde él tiene facultad de quitar y poner personas, de quitar y poner a su administrador. Bueno, porque los Estados Unidos son unos genios en eso, en usar la ley a su antojo, cuando le Eso conviene. es lo que quiero poner sobre el tapete, es decir, llama la atención esto, ok, si te pongo a ti como una lista de OFAC, ¿verdad? Una lista de restricción, pero entonces sigo haciendo todo con el resto de tu economía, con el resto de tu sistema de pagos. Y donde tú decides, donde tú firmas. Bueno. Ciertamente él no firma, reitero, en lo que es No, su PDVSA, empleado. Pero el pero es presidente su empleado. y el presidente de la República. Y él tiene Pero toda ha la pasado facultad. como quiera, ha pasado, por ejemplo, Hiromi, y no ha pasado nada con el presidente de Norcorea, con el presidente de Siria. Los norteamericanos están- no tienen negocio con Norcorea. Eso es verdad. Digo, a menos que lo tengan en términos... No, pero tienen ¿verdad? negocios colaterales con alguien que tiene negocio con Estados Unidos. Lo más pero seguro. el mensaje aquí es que de verdad los americanos han puesto un tema difícil contra Maduro. Claro que sí. Y más que dice ahora el presidente Trump que no descarta la intervención militar en Venezuela, que lógicamente no es lo correcto, no es lo adecuado. Absolutamente. Nosotros aquí en República Dominicana hicimos una guerra civil, ¿te acuerdas? Sí, claro. Bueno, los civiles se levantaron contra el gobierno, nos armamos y peleamos. En Venezuela los civiles no tienen armas ahora mismo. Están con Sí, pero piedras. Los civiles piedras. son complicados. Mañana vamos a hablar de eso porque ahí vamos a hablar con Ariel a ver si nos busca las informaciones de Redes Noticias. Porque la oposición venezolana fueron los que hoy dijeron que no están de acuerdo. Con la intervención. No, pero que nadie puede estar de acuerdo. Que no podemos estar de acuerdo. Nadie Ahora, está de acuerdo. nadie con puede la estar de acuerdo. intervención. ¿Cómo es que van a sacar Tengo una lectura para el caso venezolano muy particular. Creo que el chavismo va a empezar a terminar su mandato definitivamente con la situación de la vinculación económica y de deuda a Rusia, como está ahora mismo, puesto de que esto va a hacer sentir mal a los chinos.
Y por ahí. definitivamente... Oye, mucho dinero sucio en ese gobierno. los chinos tienen petróleo en tierra venezolana todavía sin extraer por 10 años, quizás 15 años. Pagado. Sí, sí, a futuro. Sí. Y no le va a saber Bien. bien esto. De hecho, de esos 1.000 millones que le ha prestado Rusia a PDVSA, esto seguro que no fue del agrado de China. De los chinos. Y eso le va a llamar la atención, o le está llamando la atención, estoy seguro, puesto de que ellos están viendo su posición entonces un poco más débil y en entredicho. Y desde que los chinos le digan a los norteamericanos, mira, yo lo único que necesito es que tú me garantices lo que me deben allí, yo no tengo que ver con esto, entonces las cosas se verán más difíciles. Porque yo creo que es una de las cosas, la mayoría de nuestros países así, que no tienen ese poderío militar, ¿verdad? Siempre suceden y son una realidad por una potencia militar anterior. Es decir, Cuba lo fue por Rusia, en un momento en que Rusia exigió territorios que no le tocaron en la Segunda Guerra Mundial, definitivamente. Ese es un tema bueno para un día que nos acompaña Jeromy, el del dinero de los políticos. Sí. Bueno. ¿Dónde está el dinero de los políticos del mundo? ¿Y cómo es que lo mueven? No, y ver, que ya terminamos, pero ver, por ejemplo, el presidente dice, bloquearon las cuentas de Maduro en Estados Unidos. Después de que sé yo cuántos años de estar discutiendo el tema con Maduro. O sea, que Maduro entonces no tenía ni un centavo ahí ya. Claro que sabían. Yo lo dudo. ¿No, verdad? Yo lo dudo. Quizás tiene otros, que es del señor Maduro, ¿verdad? Y no Exacto, un de eso sí testaferro, estoy seguro. un prestanombre, una cosa de esa. De eso sí estoy seguro. Pero Maduro dice, ajá. Ahora el hijo de Maduro dijo que iban a atacar a la Casa Blanca. No, pero eso Sí, es una iban a barbaridad. destruir la Casa Dios mío, Blanca. eso A la Casa Blanca lo va a atacar. no debieron ni de sacarlo. No, pero el ¿verdad? nivel ¿No de- conoce la palabra mágica? No, el nivel de Se locura. llama genes. Ah, sí, Genes, sí, ah, sí, sí. sí, sí, sí. Jeromy, gracias. Gracias a ustedes, feliz día. Gracias por estar con nosotros. Bien, le damos las gracias al licenciado Jeromy Castro, economista, asesor y parte del staff de Síntesis. Hacemos Exactamente. una pausa, venimos ahora.